En el presente video quisiera trabajar con ustedes el concepto de estrategia para revisar distintos enfoques y en particular trabajar uno que yo creo que nos va a ser de utilidad para después revisar la estrategia de TI y justamente cuáles son las distintas interrelaciones que puede existir entre la estrategia de TI y la estrategia institucional. ¿Sí? Y espero que después justamente podamos revisar algunas definiciones que hacen a esa estrategia y que entiendo que serán de utilidad para la estrategia de la universidad en relación a la transformación digital. Lo primero que podemos hacer es tratar de enfocarnos en qué es la estrategia. La estrategia, a diferencia de lo que muchas veces se plantea, no es el qué, sino es el cómo. Es decir, es cómo logro un conjunto de objetivos utilizando ciertos recursos y capacidades que poseo. Justamente suele haber dos confusiones respecto del concepto de estrategia. La primera, porque se entremezclan, como en toda decisión, fines y medios. Es decir, en una decisión, y la estrategia no deja de ser un conjunto de decisiones, uno tiene un fin, que es algo que quiere lograr. Podría decir que yo quiero que mi universidad sea más flexible, y para eso puedo plantear distintos medios que me ayuden a alcanzar esos objetivos, ¿sí? Como podría ser definir que mi infraestructura esté en la nube, ¿sí? Entre un conjunto de otras alternativas. Ahora, una vez que yo elijo ese medio, ¿sí?, como la más adecuada, justamente ahora lograr eso que era un medio, por ejemplo, ir a la nube, ¿sí?, va a pasar a ser un fin en sí mismo de una decisión de segundo nivel, de menor jerarquía, ¿sí? Entonces, muchas veces, hablando de la misma definición, alguien lo puede estar viendo como un objetivo y otros lo pueden estar viendo como el cómo, ¿sí?, como el medio, ¿sí? Entonces, bueno, por eso a veces creo que se generan estas confusiones, pero en líneas generales lo que nosotros lo que quiero tratar de expresarles es que de alguna manera, cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de cómo lograr algo que ese objetivo debería de tenerlo definido previamente. Y la segunda confusión tiene que ver con el nivel de detalle. Muchas veces se plantea la estrategia como un plan, ¿sí? O sea, ese cómo, ¿sí?, si bien sí estamos planteando en ambos casos el cómo lograr los objetivos, muchas veces hay quienes la estrategia la plantean muy detallada, o sea, un conjunto de acciones, de pasos más detallados, y que esa era una concepción bastante común en la década de los 60, ¿sí? Y su mayor exponente era el concepto de planificación estratégica, que sigue existiendo en la actualidad, pero hay quienes plantean posteriormente, Misber es uno muy reconocido en este caso, y yo coincido, de que de alguna manera debería ser algo de más alto nivel, no de tanto detalle, porque justamente si yo hago una definición tan detallada, pierdo esa capacidad de lo que se llamaría el pensamiento estratégico. Justamente por esta diversidad de usos que se hacen del uso de estrategia, es que Mintzberg plantea lo que se suele denominar las 5 P's de la estrategia, ¿sí? Es decir, 5 usos distintos que se pueden hacer del término, porque se la puede plantear como un plan, que recién justamente les mencionaba, se lo puede plantear como algo muy específico que tiene que ver la mejor manera de generar una maniobra para lograr una acción puntual, como un patrón, cuando de alguna manera se trata de entender un conjunto de acciones que se realizaron a lo largo del tiempo de manera más o menos consistente, o una posición, cuando se la plantea respecto a cómo se quiere posicionar la organización en su contexto, o por último, como una perspectiva compartida dentro de la organización respecto de cómo abordar sus capacidades internas. Ahora, justamente
a mí el enfoque que me interesa trabajar de estrategia en la universidad se relaciona con estas dos últimas. Es decir, que la estrategia tenga una mirada externa respecto a cómo nos queremos posicionar en el contexto, pero una mirada interna respecto de tener una visión compartida de las capacidades internas que necesita la organización justamente para posicionarse en ese lugar. Pero por otro lado, también la de patrón, porque la complejidad de las organizaciones, en realidad, de todas las organizaciones en general, pero de las universidades en particular, hace que no necesariamente todas las definiciones de la estrategia se logren formular de manera previa, sino que muchas veces también parte de la estrategia es detectar ciertos comportamientos que estamos realizando a lo largo del tiempo para justamente detectarlos y a partir de ese momento sí hacerlo de manera consistente en muchas otras decisiones. Ahora, ¿qué pasa en particular con el concepto de estrategia de TI? Bueno, yo creo que nos puede ayudar basarnos en este artículo de Chen y otra serie de investigadores que justamente se plantearon revisar qué artículos existían usando el concepto de estrategia de TI en distintos lugares. Y luego de esa recopilación, justamente ellos plantean que lo más normal es tres tipos de usos del mismo concepto de estrategia de TI. Uno, todos los que de alguna manera lo plantean para definir lo que podríamos decir la cartera de proyectos de TI cuando tienen un impacto estratégico en el negocio, ¿sí? Porque es cómo usan las TI, o sea, definir cómo usan las TI para apoyar la estrategia del negocio, ¿sí? Entonces, muchos lo usan para eso el concepto de estrategia de TI. Otros para definir el plan maestro del área de TI, o sea, de las distintas funciones que tiene que hacer TI, bueno, cómo organizar ese trabajo, pero cuando lo planteo a mediano o largo plazo, ¿sí? Está más relacionado con la manera que encontró el área de TI para hacer un uso eficiente de los recursos, bueno, cómo se planifica, ¿sí? Y el tercero una más lo que se llama una visión compartida de cuál sería el rol de las TI dentro de la organización, ¿sí? Tanto a nivel de su uso, de su gestión, de cómo se realizan las inversiones de mediano y largo plazo, etc. Bueno, este tercer enfoque es en el cual nos vamos a basar un poco nosotros, pero planteando un poco ciertos criterios que recién les planteaba, vamos a profundizar un poco en ello. Entonces, lo que planteo con la estrategia de TI de la universidad es, por un lado, que no puede ser la mirada del CIO, del máximo responsable de tecnología de la universidad, sino que tiene que reflejar una visión compartida del gobierno de la universidad, o sea, de los máximos directivos de la universidad, tiene que ser una visión compartida. Lo segundo, que efectivamente tienes una perspectiva que cubra toda la organización, o sea, estamos planteando el uso del TI para mejorar el desempeño de toda la universidad, no específicamente el área. Y que como yo les decía, y en la complejidad que tienen las universidades, no necesariamente tiene que ser de una formulación previa y totalmente intencional, sino que también puede construirse a partir de lo que llamamos estrategia emergente. Ahora, en concreto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la estrategia de TI? Bueno, ni más ni menos que de la definición de un conjunto de lineamientos, o sea, de decisiones de alto nivel, que marquen un poco el rumbo, hacia dónde queremos ir con las TI en la universidad y esa visión compartida en relación a la infraestructura, a los sistemas y a los servicios, a los datos, a las competencias necesarias, a cómo se van a organizar, principalmente el área de TI, pero también otras áreas para su gestión, justamente
es lo que nos va a permitir que se tomen distintas decisiones consistentes en el tiempo en relación a esto. Pero obviamente que esto no es sencillo porque hay que poder contemplar la complejidad organizacional, también de la tecnología, de las tendencias, de la tecnología actual y de las tendencias, de la estrategia institucional, del entorno de la institución, ya sea en relación a las fuerzas competitivas de la universidad, pero también respecto del mercado y de la industria de las TI. Y obviamente, ¿cuáles son las capacidades internas? Porque recordemos que la estrategia no se plantean desde los deseos, sino que también se plantean desde las capacidades, desde los recursos que tiene la propia institución. Entonces, en el fondo, estos lineamientos de la estrategia TI nos tienen que servir para tener como un compromiso a largo plazo, ¿sí?, que haga sustentable justamente un montón de decisiones que se van a tomar posteriormente en relación a las TI. Entonces, justamente complementario con lo que les decía, o sea, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el sentido de hacer estas definiciones de alto nivel respecto del rumbo de las TI? Bueno, justamente porque si tenemos una visión compartida, lo que vamos a lograr es que en las distintas decisiones que hay que tomar en relación a las TI, como pueden ser definir proyectos o ejecutar determinadas iniciativas o acciones, ¿sí?, bueno, vamos a lograr regular el comportamiento y hacer que esas decisiones sean sinérgicas entre sí y evitar tironeos coyunturales, ¿sí?, como podría ser que para un determinado proyecto alguien plantea que se tiene que hacer en cierta tecnología y on-premise, y para otro proyecto, como viene con otro sponsor, está planteando que justamente se haga con una tecnología totalmente distinta, pero que después no es mantenible, después no es integrable con lo anterior, que nos lleva un montón de recursos adicionales. Entonces evitamos todos esos tironeos coyunturales y permitimos ir alineando distintas decisiones, ¿sí?, con cierta coherencia. Y justamente que no se malgasten recursos, aumenta la posibilidad de integración, van a ser las decisiones más sustentables y mantenibles en el tiempo, y muchas veces también nos permite desarrollar determinadas capacidades que necesitan una inversión sostenible en el tiempo, y que si no hay esas definiciones macro ya planteadas, serían imposibles porque no podrían estar asociadas a ningún proyecto o acción puntual, o que cuando las tomara ya fuera tarde, ¿no? Y ahora sí que trabajamos el concepto de estrategia y de estrategia de TI, vale la pena reflexionar un poco sobre lo que se denominan los modelos. Es decir, que en una organización van a existir estrategias que son esas definiciones de alto nivel propias de el core, la misión de la organización, ¿sí?, como podría ser una universidad, la enseñanza, la investigación, y muchas otras estrategias que dan apoyo, o sea, que son lineamientos que ayudan a que se justamente logren esas estrategias más misionales, ¿sí? Todo eso junto es la estrategia organizacional. Pero hay un modelo muy reconocido que ya hoy por hoy tiene bastantes años, pero no ha perdido vigencia por su claridad en cómo logró estructurar los distintos componentes, que plantea justamente la integración o alineamiento que puede existir, el que debe existir entre la estrategia de TI y la que denomina la estrategia del negocio. Y justamente para eso lo que plantea es, por un lado, distintas dimensiones, porque plantea, más allá de esta división entre estrategia de TI y estrategia del negocio, que cada estrategia a su vez tiene una dimensión externa, que es lo que llama la formulación de la estrategia, porque en realidad es donde logra posicionar a la institución dentro de su contexto, y una parte interna que es donde se logra implementar esa estrategia, porque lo que define son
la infraestructura administrativa, procesos, competencias, etcétera, que permiten justamente ese posicionamiento. Y que dice que de alguna manera esa definición puede darse tanto a nivel de la estrategia de negocio, pero también a nivel de la estrategia de TI, que es decir, donde la estrategia de TI logra posicionar la estrategia, logra posicionar, digamos, cómo van a ser, qué tecnologías, qué competencias, qué alianzas necesita dentro del contexto y en relación a la tecnología, la organización, y después, bueno, cómo se organiza, cómo organiza su arquitectura, sus procesos, sus capacidades, ¿sí? Sus conocimientos internamente para lograr ese posicionamiento externo. Y esto me parece interesante a la hora de plantearnos si la estrategia de TI tiene que ser un soporte a la estrategia del negocio, podría ser una postura. Entonces, de alguna manera, el análisis que yo debería hacer de la estrategia de TI son una de estas dos. Es decir, primero defino cómo quiero posicionar la universidad en el contexto, después cuáles son los procesos, conocimientos, infraestructura administrativa que necesito para lograr ese posicionamiento del negocio, y por último, bueno, cómo voy a estructurar el área de tecnología y las tecnologías dentro de la organización para lograr eso, ¿sí? Eso es cuando hago soporte a nivel de la implementación. O podría ser inclusive soporte a nivel de la formulación y defino la estrategia del negocio, de cómo quiero posicionar la universidad en el contexto y recién después defino, bueno, la estrategia de TI que apoye a lograr o a terminar de definir esa formulación de la estrategia del negocio. Pero por otro lado, también podría plantear que la estrategia de TI habilita nuevas estrategias de negocio. Entonces ahí ya no estoy planteando necesariamente que la estrategia de negocio viene antes de la estrategia de TI, sino que de alguna manera yo podría estar planteando que me interesa desarrollar una estrategia de TI interdependiente de la estrategia del negocio, porque justamente la tecnología hoy en día es la que me va a habilitar pensar en el futuro nuevas estrategias de negocio. Entonces, ahí hablamos muchas veces de estrategias interdependientes o de una coevolución de estas estrategias, ¿sí? Esto ya lo planteaba estos autores hace un tiempo, pero tiene todavía mucho más sentido, inclusive en la era digital que estamos transitando, ¿sí? Donde de alguna manera las ventajas diferenciales en el contexto se empiezan a dar a través de los datos y de las tecnologías digitales. Entonces, ahí poder plantear una estrategia de TI interdependiente, bueno, hace más sentido que nunca, ¿sí? Y justamente asociado a estas estrategias es justamente de en la estrategia de TI poder plantear una pregunta muy clara para entender dónde uno se quiere posicionar en esto es quién es el cliente. Si el cliente pasan a ser, ¿sí?, estos usuarios internos de la organización, ¿sí?, los usuarios del negocio internos de la organización, estamos más en apoyar al negocio. Y si el cliente de la estrategia de TI pasa a ser el usuario final, ¿sí?, los estudiantes, por dar un ejemplo, la sociedad, inclusive a la que le da soporte la universidad, bueno, podríamos estar más cerca de que la estrategia de TI queremos que habilite la estrategia del negocio, ¿sí? Entonces, más que nada me pareció interesante también este esquema y estos conceptos para ayudarnos a pensar el rol de la tecnología y ahí a partir de ahí, de la estrategia de TI que queremos que juegue y que puede jugar en nuestra universidad. Y justamente asociado con eso y dentro ya entrándonos en, bueno, pero ¿qué tipo de definiciones voy a tener que tomar dentro de mi estrategia de TI? Bueno, una muy importante y asociado a lo que yo planteaba recién es el perfil tecnológico, ¿sí? Se suele plantear como dos grandes perfiles tecnológicos que uno puede tener definido dentro de la estrategia. Si uno va a hacer un perfil de exploración, ¿sí?, donde de alguna manera la institución va a estar constantemente revisando y tratando de incorporar nuevas tecnologías, o por más que sean tecnologías conocidas, nuevas combinaciones o aplicaciones de la tecnología,
O, por otro lado, vamos a tener un perfil que se llama de explotación, es decir, de aprovechar las tecnologías que ya están maduras, ¿sí? Es lo que está muchas veces trabajado y conocido como teoría de la difusión de las innovaciones, ¿sí? Donde vamos a ser innovadores, vamos a ser los primeros seguidores, de mayoría precoz, mayoría tardía, etc. Quiero decir, en qué momento queremos incorporar tecnología. Y esta decisión después hace a un montón de otras definiciones de la estrategia, porque obviamente si somos innovadores, tenemos que estar dispuestos a cometer errores, a invertir más recursos, a asumir mayores riesgos en los proyectos. Posiblemente necesitamos una infraestructura más flexible para poder ir haciendo todas estas pruebas a nivel de tecnología, etc. ¿no? Entonces, de alguna manera, una primera definición de la estrategia de TI es cuál va a ser nuestro perfil tecnológico de la institución. Y después hay una serie de otros lineamientos. Acá se lo pongo estructurado en estos 4 ejes, pero no importa, no es tan importante que sean estos ejes o pueden ser otros que les ayuden a pensar justamente una serie de definiciones de alto nivel, perdón, que sean consistentes entre sí y que le ayuden a alinear, por un lado, a tomar decisiones de largo plazo, ¿sí? De manera consistente, y por otro lado, sin estar mareados en el detalle de cada uno de los planes de implementación, ver si las distintas definiciones que marcan el rumbo de la tecnología son sinérgicas entre sí y apoyan el rumbo que se le está dando a la universidad en esta era digital. Entonces les decía, por decir algo, a nivel de arquitectura tecnológica, vamos a nivel de nube o on-premise, vamos a centralizar el equipamiento o vamos a distribuirlo entre las facultades, vamos a virtualizar determinado tipo de servicios o hacer Docker. ¿Cuánta es el recambio a nivel de obsolescencia que permitimos de la tecnología que tenemos on-premise? Características de el acceso a Internet, centralizado, descentralizado, ciertas tecnologías, topologías, plataformas propietarias o abiertas, ciertos estándares, ¿sí? Por decir algo, a nivel de aplicaciones, acceso unificado, interoperabilidad de las aplicaciones, determinados frameworks que vamos a tratar de usar. A nivel de cómo nos organizamos, de estructura organizativa, ¿tenemos un área central o tenemos áreas de tecnología en las distintas dependencias? ¿Qué tipo de dimensionamiento? ¿Cuál es el nivel de tercerización? ¿Vamos a tratar de hacer casi todo en casa o vamos a tratar de tercerizar los recursos humanos o vamos a tratar de tercerizar cuando son recursos especializados, pero tratando de ir tomando esos conocimientos hacia dentro de la organización, ¿sí? Ciertos procedimientos o métodos de trabajo, o a nivel de datos e información, ¿sí? Definiciones de cómo se maneja la propiedad de los datos y las autorizaciones, lo mismo que con el acceso a la información, ¿sí? O cuál es la dinámica de generación de visualizaciones, etcétera, ¿sí? Quiero decir, un conjunto de lineamientos en distintos aspectos que nos ayudan a pensar justamente el rumbo que va a tener la tecnología y cuánto eso está potenciando e impactando en el desempeño de la organización. Resumiendo entonces los distintos conceptos que vimos el concepto de estrategia y para plantear el concepto de estrategia podemos entonces entender que vamos a tener distintas estrategias dentro de la universidad. Estrategias de negocio, como podrían ser las estrategias de enseñanza, de investigación y de extensión, y estrategias parciales, ¿sí? Funcionales, que dan apoyo, como la estrategia de TI. Todo eso junto, todos esos lineamientos, van a ser a la estrategia de la universidad. Pero bueno, como veíamos, una estrategia puede tener
aspectos más de formulación de la dimensión externa, de cómo va a estar posicionada en el contexto, y aspectos de una dimensión interna, que tiene que ver con cómo logro ejecutar e implementar esta estrategia respecto del desarrollo de justamente sus capacidades, su forma de organización interna. Ahora, la implementación de estas estrategias, ya sea en su dimensión externa o interna, se va a realizar a través de determinados planes o proyectos específicos, ya sea a nivel del negocio. Cuando nosotros hablamos de transformación digital de la universidad, estamos planteando estrategias de negocio, porque es cómo transformamos el funcionamiento de la propia institución y de sus actividades sustantivas, ¿sí? Pero también vamos a tener proyectos más propios de implementar la estrategia de TI, que van a ser planes y acciones propias del área de TI, que justamente van a dar sustento a que se puedan realizar esas estrategias de negocio, más allá de que muchas hagan uso de la tecnología. Obviamente que en el enfoque que les planteaba, generar una estrategia de TI es lo que permite, una vez que se van avanzando en los distintos proyectos de implementación de esta estrategia, generar ciertas posibilidades para la definición y ejecución de las estrategias del negocio. Y ahí, en este juego entre estrategia de TI y estrategia de negocio, es donde vamos a ver qué tan alineadas o inclusive fusionadas o coevolucionadas pueden realizarse estas dos estrategias, ¿sí? Bueno, y ahí con los beneficios que justamente veíamos hace un rato. En resumen, el objetivo de este video ha sido, por un lado, revisar el concepto de estrategia, que es un término muy usado en todas nuestras universidades, pero muchas veces con distintas concepciones, de mayor detalle, de confusión entre el qué y el cómo. Y bueno, sin querer decir que una está bien y las otras están mal, yo he querido darles un enfoque que les permita entenderla como un conjunto de lineamientos que les van a servir para tomar decisiones consistentes a lo largo del tiempo, y en particular tratando de entender que una estrategia de TI interdependiente en la era digital puede ser muy potente para potenciar distintas estrategias de negocio, como la de la transformación digital, que son fundamentales en este momento. Así que espero que les haya sido de utilidad y nos seguimos viendo.